Hola a todos. Este es el primer video de mi canal, así que si les llega a gustar, no sean malitos y no olviden darle like, suscribirse, compartir el video y comentarlo para que YouTube nos dé visibilidad poco a poco y ustedes me motiven a seguir subiendo contenido, y sin más que decirte carnal, vamos al video. La historia comienza con nuestro protagonista llamado Johan, quien se encuentra en mal estado debido a una mordida de zombie, al cual ya le había clavado una navaja en la cabeza. Johan nos cuenta que hace 3 años, con la aparición del apocalipsis zombie, el mundo fue destruido, y el egoísmo de las personas y la falta de suministros esenciales provocó que ellos mismos se desvivieran entre sí, quedando vivo solo él, quien ahora lo vemos acabando con un grupo de zombies, pero lastimosamente, es alcanzado por ellos y termina siendo mordido otra vez, pero para su suerte, después de morir, misteriosamente se despertó en una cama y se dio cuenta de que había regresado al pasado 6 meses antes del apocalipsis. Ahora nos trasladamos a otro lugar, donde una hermosa mujer le está vendiendo una casa a Johan. Ella le explica que la vivienda cumple todas las condiciones que el protagonista pidió, incluyendo paneles solares en los techos y una fortaleza hecha de altos muros. Además, no hay mucha gente alrededor y es fácil ir a pie al centro de la ciudad. La mujer también le cuenta que una familia que se apellida Chaebol hizo preparativos por si alguna guerra estallaba y construyó varias casas en diferentes sitios para alejarse de cualquier problema, lo que a la chica le pareció algo extremo, pero para Johan, eso le parecía algo genial, porque él también estaba comprando una casa para prepararse para el infierno que vendría en unos meses. Luego lo vemos llamando al banco a pedir un préstamo, y el banco le dice que con la cantidad que está pidiendo, el interés sería de 40% anual y que si él fallece sin pagar la deuda, se la cobrarán a algún familiar, pero eso al protagonista no le importa e insiste que el banco le preste tanto como pueda, ya que al fin y al cabo, esto es por motivos de supervivencia. Más adelante, lo encontramos haciendo ejercicio e indica que es mayo de 2020 y que dentro de 4 meses llegará el apocalipsis zombie para destruir el mundo. El prota explica que cuando alguien es mordido o arañado, y la sangre zombie entra en contacto con las heridas, quien se infecte ya valió madres, ya que primero tendrá un dolor insoportable, y 5 minutos después de morir, se convertirá en zombie, un cadáver viviente que aunque no es rápido ni fuerte, sí abunda en grandes números, a tal punto de que grandes ciudades no duraron ni siquiera un mes debido a los zombies. Johan sentía que ya no tenía miedo de los zombies porque ya había superado sus miedos hace mucho tiempo, y cuando estaba pensando en ello, una persona lo estaba llamando varias veces pero al prota eso le importaba un comino. Él sabía que en unos meses Corea se convertiría en un caos total donde las leyes ya no tendrían importancia, y al mismo tiempo recordaba a sus compañeros de batalla que se habían convertido en zombies, y ese sentimiento le hacía sentir escalofríos, por lo que ahora ha decidido apostarlo todo y prepararse para sobrevivir. Después de un rato, lo encontramos dirigiéndose a comprar una espada, a lo que el vendedor le dice que usarla en la calle es ilegal, pero al prota eso le vale madres, y le paga mucho dinero al vendedor para que deje de molestarlo. De repente se puso a reflexionar si todo lo que le había sucedido era un sueño y si realmente el apocalipsis vendría o no, porque si no, como sabemos, estaría jodido y endeudado. Sin embargo, piensa que es mejor estar preparado que no estarlo. Después de comprar su espada, Johan fue a comer en su restaurante favorito, recordando que siempre que estaba estresado después del trabajo, venía a este lugar. De repente, unas personas se estaban acercando a él. Uno de ellos lo reconoció y le pregunta lo que ha estado haciendo mientras no contestaba sus llamadas, dándonos a entender que este tipo era el que lo llamó varias veces. En ese momento, Johan supo que esas personas eran sus excompañeros de trabajo. En ese instante descubrimos que aquel sujeto se llamaba Sung Chulmon, y el prota recordó que ese tipo era un completo bastardo que solo sobrevivió un poco más de tiempo porque se aprovechaba de la gente en el pasado. Como él no tenía intenciones de hablar con esa escoria, prefirió irse, pero Sung Chulmon lo agarra del brazo y arrogantemente le menciona que no lo trate como a cualquiera, pero como todo un badass. Nuestro protagonista le dice que lo suelte si no quiere morir. Sung Chulmon al ver su actitud, decide ponerse agresivo, pero de repente, una chica que pasaba por la calle termina siendo mordida por otra persona que resulta ser un zombie.
Johan queda impactado por lo que está pasando, ya que este suceso no debería ocurrir aún, pero sin pensar mucho en ello, sacó su espada de la mochila que tenía, y Sung Chulmon al verlo hacer eso, se asustó por unos segundos, pero para su suerte, el prota iba directamente contra el zombi, y sin dudarlo, lo cortó por la mitad, asombrando a los demás. Una empleada del restaurante que lo vio todo gritó de desesperación. Uno de los que presenciaron el hecho, sin darse cuenta de lo que ocurría, dijo que había que llamar a la policía porque Johan había desvivido a alguien, pero para el prota esto no tenía importancia ahora, ya que él se preguntaba por qué razón esto sucedía antes de los 4 meses que es cuando aparecerían los zombies, pero sin pensar demasiado en ello, decidió volver a la casa que había comprado como refugio, y vemos que en las noticias ya se sabía sobre la aparición de un misterioso virus que se propagó por toda la nación, causando que las personas infectadas se volvieran agresivas. En otra escena, Johan está corriendo velozmente hacia su refugio. Alguien está por acercarse detrás de él, pero hábilmente logra sujetarle la mano y la chaqueta, para luego derribarlo con gran facilidad y apuntarle con una espada a quien lo perseguía. La persona tirada en el suelo, quien resultó ser una chica, le dice que por favor espere, ya que solo quiere hablar. Ella se llama Jun-mi, una amiga cercana de él y una de las personas que anteriormente estaban en el restaurante. El prota pregunta qué es lo que quiere, ella intenta acercar su mano, pero él la aparta y dice que no lo toque, ya que su cuerpo ahora actúa instintivamente y podría incluso desvivirla. Además, le pregunta si fue mordida o arañada por un zombi, pero dice que no, y quiere saber qué es lo que está pasando, pero el protagonista dice que no sabe y que no tiene tiempo para explicarlo, y que le diga de una bendita vez qué es lo que quiere. Jun-mi le pregunta por qué es tan frío con ella, pero Johan ya no sabía en quién confiar, así que le daba igual lo que le dijeran. Decidió despedirse de ella e irse, pero ésta lo detuvo y dijo que quería pedirle un favor, pero el prota siguió negándose a escucharla. Sin embargo, ella continuó hablando y le pidió que la llevara con él a Incheon, donde vivía nuestro protagonista, ya que estaba dispuesta a seguirlo porque así lo decía su intuición, a pesar de que él ya no fuera el mismo de antes. Después de pensarlo un rato, finalmente aceptó llevarla, pero dijo que iría a Buncheon y que si lo retrasaba, la dejaría atrás, a lo que Jun-mi estuvo de acuerdo. Mientras avanzaban, el prota le da una navaja a la chica indicándole que para acabar con un zombi o persona que quiera hacerle daño, lo mejor es atacar las zonas más vulnerables del cuerpo, como la sien, los ojos y las vértebras cervicales. También le indica que los zombis, después de ser apuñalados, continuarán moviéndose durante 30 segundos, así que debe tener mucho cuidado, y que no se atreva a dudar en defenderse de cualquier amenaza, porque si no estará jodida. El protagonista, como todo un badass, le da unas lecciones de cómo acabar con los zombis, pero la chica se queda aterrada al ver lo que Johan está haciendo. En ese momento, el prota le avisa a Jun-mi que un zombi detrás de ella se la quiere cenar. Esta intenta defenderse, pero se le termina cayendo la navaja y cae al suelo junto con el zombi, quien alcanza a morderle la pierna y pronto le ruega a Johan que la ayude, pero él ni siquiera se inmuta y continúa luchando contra los demás zombis, a lo que la chica se queda estupefacta al ver que no reaccionó, y luego recuerda que el prota le dijo que no la ayudaría incluso si se encontraba en peligro, por lo que tomó valor suficiente para agarrar la navaja y clavársela en el ojo y después en la sien, lo que provocó que el zombi derramara un líquido rojo sobre la camisa de la chica y finalmente muriera. Luego de eso, Jun-mi termina vomitando del asco, mientras que desde lejos observa cómo el prota acaba fácilmente con los zombis como si fuera John Wick salido de una película, lo que le hace pensar que seguirlo es la mejor decisión para sobrevivir. Más tarde, vemos que Johan le da un pañuelo a la chica, quien le agradece el gesto, y luego él le pregunta si el zombi la mordió y si siente dolor, pero ella no está segura si fue mordida, pero confirma que sí siente dolor en el muslo, por lo que el protagonista le pide que se lo enseñe, haciendo que Jun-mi se sonroje, pero él le dice que no es momento de sentirse avergonzada y que si no hace caso la abandonará, porque al no saber si ella está infectada, pondría en peligro a todos. La chica no tuvo más remedio que bajarse los pantalones, causando que Johan se impresione por lo que iba a hacer, y un poco sonrojado, se acercó a la chica, quien le pregunta qué estaba planeando, pero él no respondió y solo le arrancó un trozo del pantalón para observarle el muslo, en donde había una marca de mordida, pero sin rastros de líquido rojo,
lo que significa que Junmi no está infectada. Luego Johan le comenta que solo quería ver su herida sin que se quitara los pantalones, y esto hace que la chica se enoje y tenga ganas de mandarlo con Diosito porque la hizo pasar vergüenza. Mientras continuaban su camino, llegaron a una zona aparentemente tranquila, donde todavía circulaban personas que al parecer no sabían de la situación actual. El prota con voz firme le indica a Junmi que aquí es donde deben separarse, haciendo que la chica se pregunte el porqué de su decisión, pero él indica que al parecer no hay infectados en esta zona, así que es segura, pero le dice que igual tenga cuidado. Él le consulta si ella conoce a alguien en Incheon que la esté esperando, y Junmi le dice que sus padres y su hermana pequeña están ahí, y ahora ella le devuelve la pregunta, haciendo que el prota recuerde los momentos junto a su madre. Vemos en un flashback que cuando Johan era un niño, su madre decidió abandonarlo en un orfanato, pero años después, de casualidad logra verla desde lejos, pero se da cuenta de que la muy desgraciada estaba recogiendo a un niño a quien llamó hijo, tratándolo con un gran sentimiento de cariño, algo que el prota nunca recibió de ella. Volviendo al presente, Johan contesta a la pregunta de la chica diciendo que no tiene a nadie y que ya es momento de separarse, pero ella lo detiene preguntándole el lugar a donde él va, para que ella y su familia puedan ir allí, pero el protagonista se niega, a lo que Junmi le dice que realmente es una persona fría, y luego le plantea si al menos aceptaría la petición en caso de que ella y su familia se encontraran con él por casualidad, pero este no responde a su pregunta, y solo le recomienda que nunca le diga a los desconocidos dónde está su familia y recursos porque eso haría que hayan muchas personas en un solo lugar, provocando una ola zombie, y que evite estar en grupos donde haya más de 20 personas débiles, porque entonces todos morirían. Más adelante nos explican que cuando hay un gran número de humanos en un mismo lugar, pueden aparecer olas zombies interminables, y que cada campamento de personas que quisiera sobrevivir más de un mes, debía tener por lo menos 20 miembros, de los cuales 10 fueran luchadores experimentados. Finalmente vemos al protagonista llegando bien Agustín a su refugio, donde tiene abundantes recursos, especialmente víveres y comida. Después de darse una ducha, decide relajarse en su sofá. Reflexiona sobre que Junmi es demasiado confiada de otros, pero su pensamiento se interrumpe cuando escucha sonidos afuera de su casa, que al parecer proviene de gente siendo atacada por zombies, haciendo que se pregunte cómo llegaron tan pronto hasta este lugar, y que si esto sigue así, su plan de quedarse 6 meses en esta casa será imposible y deberá mudarse en 3 meses. También explica que después de un tiempo saldrá a las calles y hará múltiples campamentos conectados, creando un campamento más grande que el del grupo de supervivientes de Seúl, una pandilla despreciable en su vida pasada, a tal punto de que solo pensar en ellos hace que rompa su televisor. En un supermercado, una persona está siendo devorada por zombies, sus amigos gritan impotentes pero no hay nada que se pueda hacer, uno de ellos llamado Gun, piensa que la cagaron al salir de su escondite, pero se repone rápidamente y le pide a todos que lo sigan, llegando casi a una salida de emergencia, pero para su sorpresa está bloqueada por zombies, teniendo que tomar otro camino. Otra persona termina siendo atacada por los zombies y al mismo tiempo los demás acaban rodeados. El que lideraba el grupo, patea a un zombie y le pide a sus amigos que suban a la repisa. El último en intentar subir, termina siendo agarrado por un muerto viviente, pero Gun salva a su compañero, aunque no todo es color de rosa, porque ahora están bien jodidos ya que los zombies los tienen rodeados. Los demás ven con lágrimas como uno de los suyos llamada Sewa ha muerto, pero una chica peliazul les dice que dejen de hacer esto más deprimente. El líder del grupo se pregunta qué hacer, y ve a la distancia una zona vacía, así que le dice al resto que saltará hacia ese lugar para distraer a los zombies, mientras ellos escapan hacia el muelle de carga y sobreviven. Todos quedan asombrados por lo que dice pensando que está drogado, pero Gun aclara que no hay más opción. Sin previo aviso, los zombies atrapan a uno de los chicos que se llama Yeok para comérselo, y Gun intenta salvarlo, sin embargo, alguien lo detiene pidiéndole que no lo haga porque es peligroso. Cuando todo parecía perdido, una flecha es disparada con precisión hacia uno de los zombies, causando que los demás tropiecen y evitando que el chico muera. Su salvador era nada más y nada menos que Johan. El chico de antes se sentía aliviado, aunque eso le duró poco porque los zombies intentaban morderlo otra vez, logra escapar de algunos, pero otro lo sorprende por delante, sin embargo, es salvado por nuestro protagonista,
que continuaba disparando sus flechas. Luego saca su espada y se lanza contra los enemigos, cortándolos ferozmente. Uno intenta sorprenderlo por detrás, pero Johan lo noquea de un codazo, otro más intenta atacarlo, y es recibido con un corte diagonal. El zombi seguía vivo, así que el prota se puso más serio y le propinó varios cortes hasta que el desgraciado cayera e hizo lo mismo con todos los demás enemigos. Miró a la distancia a los supervivientes y les dijo que se dejaran de maricadas y bajaran a luchar. Nadie quería hacerlo, por lo que Gunn tomó la iniciativa de bajar. Un muerto viviente se le acercaba velozmente, pero Gunn lo eliminó con su navaja en un instante. Otro más quiso atacarlo por la espalda, pero para su suerte, un frasco le da en la cabeza al zombi. Resulta que Yeok lo salvó, quien descubrimos que es su hermano menor. Después de acabar la batalla, Johan les dijo a los supervivientes que lo siguieran, y ellos estuvieron de acuerdo. En otra sala, los encontramos reunidos, y el prota le pide a Yeok que se quite la ropa. Este pensaba que lo iban a profanar, pero como sabemos, Johan solo quería confirmar si el chico estaba infectado. Ahora pasamos a un flashback, donde nos revelan que en la vida pasada del prota, Gunn se sacrificó para salvarlo y le pidió que sobreviva. Esto golpeó fuertemente a Johan, porque había perdido a un amigo muy valioso. Regresando al presente, Gunn le agradece por ayudar a su hermano menor Yeok a evitar una infección, a lo que Johan le contesta que si su hermano sigue vivo o no, dependerá de su suerte. En ese momento, nuestro protagonista piensa para sí mismo que Gunn es la única persona en esta sala en la que puede confiar. Nuestro protagonista recuerda que si este fuera el pasado, todo sería diferente. Nos cuenta que en su otra vida, Gunn se unió al campamento de supervivientes del supermercado, quienes al quedarse sin suministros, idearon un plan para ir desde el sótano hasta el muelle de carga ubicado en el tercer piso, pero todo salió mal, ya que en el primer intento Yeok se fue con Diosito, por lo que Gunn y su grupo tuvieron que escapar hasta la salida de emergencia. Sin embargo, cuando llegaron a la puerta, todos fueron atacados por los zombies, y solo Gunn logró sobrevivir, para más tarde dirigirse a la planta baja. Toda esta historia le fue contada al prota por Gunn en el pasado cuando se conocieron. De repente, Johan reflexiona que hay algo extraño, ya que todos los eventos de ahora deberían suceder en 2 meses, y que además, nunca supo de una mujer perteneciente al grupo de Gunn que sobreviviera al primer intento de escape, a lo que Johan se da cuenta de que predecir el futuro ya no será fácil para él. Luego les pregunta si ellos usaban el edificio para esconderse, y Gunn responde que sí, estaban usando el sótano del primer y segundo piso, a lo que el prota se da cuenta que este tipo sigue siendo igual de confiado que en el pasado. Después pregunta cuánto tiempo llevan sobreviviendo en el sótano, y Gunn le dice que antes de responder, quiere saber qué está pasando realmente afuera, pero Johan le dice que no tiene que estar en guardia. Entonces Gunn pregunta si el prota viaja en grupo, a lo que él contesta que no, y después le pregunta dónde se está refugiando, y el prota indica que tiene una casa con abundantes suministros. Después, vuelve a preguntar por qué planean escapar si ya tienen una base, aunque él ya sabía la respuesta, la falta de suministros. Efectivamente, Gunn confirma que estaban bien jodidos, y por eso intentaban ir al muelle de carga del tercer piso para conseguir provisiones. El protagonista cuenta que en ese lugar debe haber bastante agua y fideos, dejando a los demás impactados. Él recalca que todo el edificio está repleto de zombies, y que la estación del segundo y tercer piso están bloqueadas como rutas de escape. Además indica que con tan poca gente, es imposible llevarse muchas provisiones, a menos que eliminen a todos los zombies del edificio. Pensar en ello hace que Johan sonría malévolamente, y le propone a Gunn acabar con los zombies, a cambio de que lo deje quedarse en su campamento y él les brindará ayuda. Gunn afirma que hacer lo que él propone, haría que todo se vaya a la verdura, pero Johan le explica que hay 3 entradas en el centro comercial que deben bloquear. La primera es la entrada del segundo piso, que ya fue bloqueada por él, quedando solo la entrada principal y el estacionamiento. La chica peleazul le sonríe coquetamente al prota, y le comenta que le gusta la idea, así que se ponen en marcha. Durante el camino, Gunn cuenta que en su campamento hay 17 mujeres y 16 hombres, 13 de ellos son ancianos y 2 son niños que no pueden luchar. Llegando al sótano, el líder del grupo golpea una puerta, alguien detrás pregunta cuál es la contraseña, él contesta que cielo verde, y de esa forma logran ingresar. Ya dentro,
Johan ve que en esta zona solo hay abundante ropa y algunos zapatos alrededor. Luego un chico se acerca y pregunta a Gun cómo les ha ido, pero él responde que muy mal, porque 3 de los suyos valieron madres, quedando solo los que están aquí presentes. Mientras conversaban, el chico pregunta quién es nuestro prota, pero Gun dice que le contará más tarde, ya que ahora tienen que ir al centro de distribución donde están el resto de personas. Al llegar, el líder del grupo indica que esta zona es el sótano y que pasando este lugar está la sección de muebles, que es donde se refugian. Llegando al sitio de escondite, Johan ve una escalera mecánica bloqueada, preguntando cómo lo hicieron, a lo que un chico de gafas contesta que fue él. Cuenta que todo ocurrió cuando estaba trabajando, y de repente vio entrar a muchas personas extrañas, e inmediatamente supo que eran zombies. Nuestro protagonista se impresiona al ver que el chico sabía eso, pero este dice que era un aficionado de los zombies, razón por la que se dio cuenta. Continuó su historia, diciendo que subió las escaleras mecánicas y luego bajó al sótano donde están ahora. Johan quiere saber si el chico bajó aquí por comida, a lo que él contesta que sí. El chico sigue contando que mientras escapaba, muchas personas empezaron a seguirlo, y cuando subió la escalera mecánica, la detuvo y la bloqueó para que nadie pudiera pasar, provocando que mucha gente que se quedó atrás se fuera al más allá, haciendo sentir culpable al chico, pero el prota le dice que no se sienta culpable porque lo que hizo fue lo correcto, o si no todos estuvieran fritos. El chico sigue contando que escucharon un ruido en el segundo piso, resultó ser una infectada, así que bloquearon ambos lados de la escalera mecánica. A continuación, Johan pregunta cuántos zombies ha eliminado, pero el chico menciona que no tiene las agallas para hacer eso, y por esa razón está escondido aquí. Nuestro protagonista escucha estas palabras y con una sonrisa discreta, le responde que quiere felicitarlo por ser fanático de los zombies, porque esa seguramente fue la mejor elección. El joven y los demás supervivientes se burlan del prota, ya que saben que solo estaba intentando ser amable. En otra parte, Gun presenta al recién llegado al resto de supervivientes del refugio, y cuando el prota comienza a hablar, es bombardeado con muchas preguntas. Johan les cuenta que el gobierno ya no está y el ejército fue aniquilado, así que tienen que valerse por sí mismos. Siguiendo con su charla, menciona que lo primero es subir a buscar comida, pero el resto no está de acuerdo porque no quieren morir y comienzan a irse de la sala. Gun intenta detenerlos, pero es en vano. En la sala, quedan Johan y la chica peliazul, quien lo llama y le comenta que su nombre es Jon Ser, y le pide hablar un poco. Ella le cuenta que no hace mucho, un bastardo irrumpió en el lugar. El prota se estremece con la noticia, y piensa para sí mismo si se tratará del grupo de supervivientes de Seúl. La chica dice que solo es un grupo de matones del centro comercial H que está al otro lado. El prota se alivia, y consulta qué querían esos matones. Jon Ser dijo que al principio creía que solo querían comida, pero terminaron llevándose a 6 mujeres, entre ellas su hermana. Él pregunta si esos tipos estaban armados, ella dice que no, y planea contarle todo desde el principio. La chica comienza a quitarse la ropa, algo que toma desprevenido al protagonista y quiere saber qué demonios hace. Ella le dice que él es el único que puede salvar a su hermana, y que si lo hace, lo harán como conejos. A continuación, Johan aplica la de me tientas, me tienes, pero no, y le da un golpe en la frente a Jon Ser. Ella se enoja, pero él responde que se lo merecía. Jon Ser quiere saber si salvará a su hermana y si tiene miedo de los matones, a lo que él afirma que no, aunque no está seguro si la ayudará. La chica pregunta por qué, y él responde que es porque no sabe si la gente de este campamento merece sobrevivir. La chica dice que Johan es alguien aterrador, mientras que él menciona que ella es ingenua y que mejor irá a hablar con Gun. Más tarde, el prota pregunta a Gun por qué no se va del campamento y llevan mejor a los más útiles. Él contesta que no bromee, pero Johan habla en serio y se da cuenta de que su amigo sigue siendo un bobo, así que le plantea otra idea. Ya en la sala, Gun aclara que a partir de ahora, bloquearán el primer piso y todos deberán luchar contra los zombies, y los recursos se repartirán de acuerdo a las cosas en las que ayuden. Los muy hijos de fruta se quejan con Gun diciéndole bastardo, pero él sigue firme con su decisión y aclara que Johan es alguien experimentado y les enseñará a luchar. De repente él desaparece, pero regresa agarrando a un zombi, y los demás se quedan aterrados. Johan explica que trajo al zombi para que los demás practiquen sus habilidades de combate, y pregunta si hay voluntarios,
pero nadie se ofrece. Johan les responde que todos son unas niñas, y Yoon-ser se ofrece para practicar, siendo felicitada. El prota le pide que primero se ponga los guantes de cartón en los brazos para protegerse. Al ponérselo se da cuenta que huelen muy mal, el protagonista la calla, y comienza a indicarle que debe ponerse en diagonal y su brazo izquierdo al frente. El zombi se lanza contra él, pero Johan, como todo un perrón, lo tumba hacia la puerta y se sostiene con la pierna trasera para evitar que el zombi lo empuje hacia el suelo. Después, toma una navaja, clavándosela en el ojo y con una patada lo tumba al suelo. Por último, toma la cabeza del zombi por detrás y termina desviviéndolo. A continuación, Johan aclara que ahora que lo han visto todo, ellos tendrán que practicar, así que decide irse y traer a otro zombi, pero como sabemos, todos son unas nenas y les va a costar adaptarse a ese estilo de lucha. Nos trasladamos a donde está Johan, que acaba de mandar al infierno a un zombi. Una vez lo eliminó, vio que tenía un revólver y pensó que hoy era su día de suerte. Regresando con los supervivientes, una chica está acabando con un muerto viviente y el prota la felicita por hacerlo, y al mismo tiempo le reclama a los cobardes, ya que solo 7 personas van a luchar, aunque al fin y al cabo piensa que 7 de ellos es mejor que nada. Ahora el prota les comenta que los dividirá en grupos de 2 a 4 personas para pelear, y vemos que un hombre de avanzada edad llamado Elder se terminó uniendo como último miembro, quedando 8 personas y así 2 grupos de 4 miembros que iban para chingarse a los zombies. El prota detalla que empezarán moviéndose a la salida del primer piso, y después irán al segundo piso, donde el equipo 1 irá a las escaleras y el equipo 2 a la entrada. Cuando estén en la entrada, los de atrás cerrarán las puertas mientras los de enfrente deberán defender. Johan le pide a Yeok que proteja a su hermano ya que estará al frente. Luego, con tono burlón, nuestro prota le dice a Jeongwan que él no necesita ayuda, porque ya es experto bloqueando escaleras, haciendo que los demás se caguen de la risa también. Finalmente, abren la puerta del sótano y se lanzan a la acción. Mientras luchan, Yoon-ser cae al suelo, un zombi la quiere devorar, pero es salvada por el prota quien le pide que se levante y sea fuerte. Luego Johan dispara contra un zombi que se iba a cenar a Jeongwan y al mismo tiempo, utiliza a su compañero como impulso para darle una patada de Bruce Lee a otro zombi. La batalla sigue siendo feroz, el prota ve que están por atacar a Yoon-ser otra vez, y como si fuera Jason Statham, lanza su navaja con precisión hacia la cabeza del zombi y le pide a la chica que recupere el arma, a lo que ella termina mojándose por lo genial que es Johan. Después de un rato, Jeongwan menciona que ya ha bloqueado todo, y nuestro protagonista lo felicita y planea ponerle un apodo, pero Jeongwan se niega. Johan comenta que parece que los zombies de las escaleras ya no están, así que sería mejor reunirse con el equipo 2 para despejar la salida de emergencia. Ya estando con el equipo 2, el prota se impresiona que hayan logrado bloquear una de las entradas y los felicita por ello, pero Gun se levanta preocupado y dice que debe contarle una mala noticia. Y es que ya valió madres porque fue mordido por un zombi. Johan le pide a Gun que abra la boca, este pregunta qué planea hacer, y el protagonista le mete un papel en la boca para luego pedirle a Jeongwan y Byung-jin que sujeten el brazo de Gun. Johan procede a sacar su afilada espada, que podía madrearse a cualquier enemigo con tan solo unos cortes, y mientras los otros 2 sostienen a Gun, el prota levanta su espada, y con voz fría, dice que puede que esto sea difícil, pero vivir es mucho mejor que morir.